Hola a todos, mi nombre es Macarena Reyes, soy la enfermera encargada del programa de Buenas Prácticas de la RNAO del Hospital de La Serena. En esta oportunidad les presentaré el módulo 4 de esta capacitación teórica que busca unificar conceptos y criterios en torno al acceso vascular. Aquí desarrollaremos las complicaciones asociadas a la instalación y la mantención de accesos vasculares. Bueno, nuestra hoja de ruta nos muestra que vamos a hablar de la identificación de las complicaciones asociadas a los dispositivos vasculares centrales y periféricos, identificar los signos y síntomas asociados a estos y determinar qué hacer ante una complicación. A modo de introducción, podemos decir que las complicaciones son un resultado inesperado y desfavorable del tratamiento de los pacientes. Las complicaciones pueden afectar negativamente el pronóstico y el estado e incluso la integridad de la persona durante el proceso de hospitalización. El impacto que tienen estas complicaciones son principalmente el retraso en la administración de la terapia intravenosa, la exposición a riesgos graves de la salud y de la integridad física y psicológica de la persona, aumento del tiempo de la hospitalización y en un incremento asociado de los costos de atención en salud y una experiencia negativa e insatisfactoria para el paciente y su familia, lo que va a afectar la relación de confianza del paciente con el equipo de salud, especialmente con el equipo de enfermería en este caso. La importancia de identificarlas etiológicamente y oportunamente es que esto determinará la efectividad del manejo y la mitigación del daño. Para finalizar, como dato, quiero comentarles que la evidencia nos indica que la tasa general de complicaciones de los catéteres periféricos se encuentra en una incidencia entre un 35 y un 50%. Este dato es muy relevante, dado que muchas veces la percepción de riesgo de los equipos de salud está más bien sensibilizado con los riesgos asociados al catéter central y más bien no a los dispositivos de instalación periférica. Según la literatura, las complicaciones más frecuentes son las flebitis, hematomas, infiltraciones y posteriormente las complicaciones mecánicas, dentro de las que tenemos los desplazamientos de catéter, las oclusiones y finalmente las pérdidas de catéter, las que finalmente están más asociadas a los dispositivos periféricos. Esta información es muy relevante porque cuando nos vinieron a evaluar en abril, hacer el primer diagnóstico institucional, cuando empezamos a trabajar la guía de buena práctica del RNAO de accesos vasculares, nos hicieron una pregunta a los enfermeros y enfermeras de nuestros servicios en las que se consultaba acerca de la percepción de las complicaciones más evidenciadas durante la práctica clínica. En el caso de nuestra institución, la extravasación, el desplazamiento y las flebitis fueron las más incidentes, ¿ya? O las más recordadas o evidenciadas durante la práctica clínica, lo que marca una diferencia en relación a la evidencia y también nos da una señal de que debemos realizar mejoras en nuestra práctica para lograr mejorar nuestros resultados institucionales. Entonces, profundizando un poco más en lo que nos convoca este módulo, vamos a identificar las principales complicaciones asociadas a los dispositivos periféricos y centrales. En los periféricos vamos a partir por las neuritis, que quizás sean una de las complicaciones menos valoradas por los clínicos y que tienen menos reportes ya de incidente. En el caso de nuestra institución no tienen ninguno, ya, pero que puede generar una gran secuela en el paciente, incluso por un largo periodo post inflamación del nervio. La causa principal está definida principalmente en el momento de la instalación, ¿ya? Cuando ocurren dos posibilidades. Una, cuando realizamos una técnica que no está recomendada por la evidencia y generamos esto que nosotros vulgarmente decimos escarbar en búsqueda de la canalización de un vaso sanguíneo y sin querer tocamos el nervio y por efecto generamos una inflamación, o en su defecto por la generación de un hematoma, ¿ya? O por la infiltración del líquido que va a generar una irritación química en el nervio. Los signos que nosotros vamos a evidenciar en el paciente principalmente van a ser el dolor intenso, lo que puede significar incluso que el paciente de manera involuntaria o como respuesta refleja movilice la extremidad que está siendo intervenida.
El paciente puede sentir parestesia, sensación de hormigueos a nivel distal, la sensación de una alteración funcional que puede durar un largo periodo de tiempo. El hematoma ocurre por el acto de transfixiar o traumatizar un vaso sanguíneo y existe una salida de sangre al espacio perivascular. Nosotros inmediatamente nos damos cuenta cuando estamos canalizando y esto ocurre dado que hay un aumento de volumen, ¿cierto? Y también un cambio en la correlación. En ese momento lo que debemos hacer es desligar, comprimir y luego de asegurar el sitio, ¿cierto? Sellándolo, lo que nosotros debemos hacer es aplicar frío local para favorecer la vasoconstricción y disminuir la pérdida de sangre. Las otras complicaciones que aquí se enuncian, flebitis, infiltración, extravasación, desplazamiento, obstrucción, oclusión y casi las vamos a desarrollar en mayor profundidad más adelante, así que solamente las vamos a mencionar aquí. En el caso de las complicaciones asociadas al dispositivo central, vamos a decir que las que ya mencionamos también ocurren en el dispositivo central, pero más exacerbadas y poniendo en mayor riesgo al paciente, dado que los vasos sanguíneos son de mayor calibre y también se ubican dentro de planos orgánicos mucho más sensibles, ¿ya? Pero además podemos encontrar otro tipo de complicaciones como las arritmias cardíacas que se presentan principalmente al momento de la instalación y es razón por la que siempre un paciente que va a estar en un proceso de instalación de un dispositivo central, cualquiera este sea, debe estar monitorizado, ¿ya? También podemos presentar o identificar hemotórax, neumotórax o la mezcla de ambos, sobre todo cuando estos catéteres se instalan por el sitio subclavio, ya como selección. Ahí en el protocolo ustedes pueden profundizar en relación a cuáles son las áreas seguras y cuáles son las complicaciones asociadas a la selección del sitio, ¿ya? Y es por eso que también el paciente debe estar con la saturación monitoreada para poder identificar cualquier alteración de esta y asimismo debe haber una observación de su patrón respiratorio. Las trombosis venosas profundas que las vamos a desarrollar más adelante, la embolia, la rotura del dispositivo y también las famosas CAPSI o infecciones del torrente sanguíneo asociado a catéter. Entonces comenzamos con la flebitis, la que vamos a definir como la inflamación de una vena que puede estar acompañada de dolor, eritema, edema, la presencia de un cordón palpable y que debe estar clasificada por una escala que nos permita objetivar el grado de severidad de esta complicación. Más adelante las vamos a conocer. Esta complicación se presenta principalmente en accesos que se insertan periféricamente, ya sean dispositivos cortos, de línea media o centrales, ¿ya? Dentro de su clasificación presenta tres subcategorías que son tradicionales, dentro de las que tenemos las que son flebitis mecánicas, que se dividen en transitorias y no transitorias, siendo la primera la que se relaciona a la instalación principalmente de dispositivos de línea media y PIC, donde queda el trayecto venoso demarcado con un eritema y el paciente puede sentir algunas molestias, no llegando a ser dolor, ¿ya? El catéter está funcional y una vez que el dispositivo se va adaptando al espacio intravascular, esto remite automáticamente. Nosotros podemos apoyar el proceso a través de la observación y podemos también aplicar temperatura tibia para favorecer la vasodilatación y por lo tanto la adaptabilidad del dispositivo en el espacio, ¿ya? Y aquellas que no son transitorias son las que tienen que ver con la técnica de instalación. Esto quiere decir o que el calibre fue muy grande para la vena, ¿ya? O que este quedó en contacto con el endotelio o con el flujo dirigido hacia el endotelio, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que nosotros infundimos el medicamento o la solución, este llega directamente al endotelio generando una respuesta inflamatoria. Aquí también es importante hacer un hincapié con todo lo que tiene que ver con la estabilización de los dispositivos, dado que el cizalleo de este también va a hacer que el dispositivo dentro del espacio vaya tocando el endotelio y por lo tanto genere este tipo de respuestas inflamatorias locales que se comienzan a extender.
La flebitis química está principalmente relacionada a los medicamentos, ya lo hemos conversado antes, no todos los accesos sirven para administrar los medicamentos. Por ejemplo, si queremos pasar una amiodarona por una vía venosa corta, muy probablemente se va a generar una flebitis, ¿ya? Por lo tanto, es importante eso tenerlo en consideración. Otros aspectos importantes tienen que ver con la velocidad de infusión y la dilución de los medicamentos. Cuando nosotros encontramos que el paciente está generando una flebitis química por una hipersensibilidad vascular a ciertas preparaciones, lo que nosotros podemos hacer justamente es ajustar estos parámetros, ya cuando es posible. De lo contrario, tenemos que inmediatamente pensar que el paciente debe beneficiarse de un acceso de mayor tecnología y con mayores prestaciones. Y también tenemos la flebitis infecciosa, que principalmente la podemos sospechar cuando el paciente ha tenido una instalación del dispositivo vascular en condiciones subóptimas en relación a la asepsia, por ejemplo, cuando está en riesgo su vida, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que más importa es la instalación del dispositivo y de repente se pueden descuidar algunas cosas en relación a la técnica impecable, ¿cierto? Y por otra parte, también se relaciona con todo lo que tiene que ver con el manejo del dispositivo, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos dudas en relación a si se ha manejado de manera correcta, lo más correcto es hacer un recambio del acceso vascular dentro de las 48 horas cuando sospechamos una instalación subóptima. Y cuando es manejo, debemos de preocuparnos de mantener una vigilancia completa en relación a la manipulación de los anexos, la desinfección de los puertos y la preparación correcta de medicamentos y etcétera, ¿cierto? Que nos permitan mantener la vía intraluminal que vamos a desarrollar en adelante libre de microorganismos que pueden ser ingresados a las líneas a través de la vía extraluminal, que principalmente es a través de nuestras manos. Aquí en las imágenes podemos ver claramente una flebitis que va desde un eritema muy tenue hasta un cordón venoso con eritema, inflamación y de seguro todos lo hemos visto en nuestra práctica clínica. En esta diapositiva, entonces lo que podemos ver es el mecanismo fisiopatológico que nos muestra la flebitis en cualquiera de sus clasificaciones, cómo activa la respuesta inflamatoria y en consecuencia la cascada de coagulación en respuesta al daño endotelial. Y esta seguidilla de activaciones finalmente va a desencadenar una tromboflebitis. Para poder determinar la severidad de la presentación de la flebitis, la literatura nos ofrece dos escalas principales para poder objetivarla. La primera es una escala que se centra en los criterios clínicos y parte desde un paciente que no tiene síntomas hasta un paciente que ya tiene cordón venoso, ¿cierto? Y que nos está indicando signos claros de flebitis. Sin embargo, nosotros cuando realizamos el protocolo, la escala que dejamos para la institución es la escala visual de flebitis por infusión, porque es bastante más descriptiva y por lo tanto nos permite poder clasificar con mayor certeza al paciente en cualquiera de las siguientes clasificaciones. 0 es el paciente cuando está con su acceso intravascular sano y el nivel, la clasificación 5 es cuando ya se evidencian los máximos signos de diseminación de flebitis, ¿ya? En la escala que nosotros agregamos al anexo del protocolo asocia estos puntajes a la actuación clínica. Por lo tanto, los invitamos a que puedan revisar y profundizar los conocimientos en relación a la aplicación de esta escala. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros identificamos una flebitis? Lo primero es determinar la etiología, dado que esto nos va a orientar qué es lo que debemos hacer en específico. Por ejemplo, si nosotros tenemos una flebitis que es de origen química, lo primero que vamos a tener que hacer va a ser mirar a nuestro paciente, identificar la terapia que generó esta flebitis, determinar si el paciente requiere otro tipo de tecnología en relación a su acceso vascular y si estamos haciendo una dilución correcta o aplicando una velocidad correcta de infusión.
Si nosotros esto lo identificamos de manera oportuna, haciendo pequeños ajustes, podemos salvar el acceso vascular. Cuando el paciente tiene dentro de sus escalas solamente la presencia de molestia, ¿cierto?, en el sitio. Sin embargo, si el paciente insiste que tiene molestia, lo que debemos hacer es retirar y recambiar el acceso vascular, evitando la zona que fue donde se desarrolló esta flebitis. Posteriormente, también podemos encontrar una flebitis mecánica, dentro de las que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial si esta fue transitoria o no. En el caso de que sea transitoria, la vamos a identificar posterior a la instalación. Recordemos que esto está muy asociado a la instalación del catéter percutáneo, y en esa condición lo que debemos hacer es estabilizar bien el catéter. Podemos aplicar calor para generar una vasodilatación, elevar la extremidad para disminuir la congestión y favorecer el drenaje linfático, e ir controlando la evolución de todas estas actividades dentro de 24 horas, ¿ya? Si estos signos persisten, entonces la indicación es el retiro. En el caso de que no sea transitoria, el catéter debe de retirarse, dado que la posición del catéter dentro de la vena es lo que está generando esta estimulación endotelial y por lo tanto va a seguir proliferando la respuesta inflamatoria. En el caso de que la flebitis sea infecciosa, entonces lo que tenemos que hacer es observar el sitio de inserción para ver si hay signos de infección local, descarga, purulencia, ¿cierto? Retirar el catéter, no aplicar compresas tibias porque nosotros no queremos que la infección se disemine. Lo que sí, ahí podemos aplicar un poquito de compresa fría para aliviar al paciente la sensación de edema o de abombamiento en el área local, ¿ya? Aquí es súper importante, además, considerar el manejo del dolor tanto farmacológica como no farmacológicamente, manejar la inflamación y siempre notificar el evento adverso, ¿ya? Porque esto a nosotros nos va a permitir identificar si tenemos alguna brecha tecnológica, si hay alguna marca, algún material que nos está generando mayor flebitis, o hay algunas cosas en la técnica que tenemos que revisar y mejorar como equipo. Otras complicaciones son la infiltración y la extravasación. Ambas se definen como la instilación de una solución a los tejidos perivasculares a causa de una interrupción en la continuidad de la vena. Los factores de riesgos asociados a este tipo de complicación son el sexo femenino, infección actual, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones de la vasculatura, los pacientes que tienen difícil acceso vascular, los pacientes obesos y también aquellos que han sido multipuncionados. La diferencia principal entre infiltración y extravasación tiene que ver con el potencial de daño de la solución que finalmente fue infiltrada al tejido perivascular, dado que cuando hablamos de infiltración vamos a asociarlos a una solución más bien irritante, pero no vesicante. Eso quiere decir que nos vamos a encontrar por ejemplo, un brazo con edema, molestia, impotencia funcional y a lo mejor un eritema, ¿ya? Pero no vamos a encontrar un daño, un deterioro del tejido, como si lo vamos a ver en el paciente que padece de una extravasación. Entonces, como no siempre podemos identificar si estamos frente a una infiltración o una extravasación, ya que nuestros pacientes tienen edema, lesiones, alteraciones circulatorias u otras cosas que nos pueden desorientar, existe una escala que nos permite graduar el nivel de daño y además identificar criterios clínicos que van a aseverar o validar que finalmente estamos en presencia de este tipo de complicación. En el grado 0 no hay ningún síntoma existente asociado. Sin embargo, ya partiendo en el grado 1 vamos a encontrar que está la piel escaldada, hay una presencia de edema, pero este es local, y podemos encontrar frío, lo que nos podría identificar que hay una solución, ¿cierto?, que tiene una temperatura diferente en el espacio perivascular. Y puede o no haber presencia de dolor. Cuando ya hablamos de la presencia de un grado 2, vamos a decir que la piel está escaldada, pero que el edema comenzó a extenderse, ya en cualquier dirección. Aquí ya claramente vamos a encontrar la presencia de frío, y aquí todavía puede o no haber presencia de dolor, sobre todo considerando que puede ocurrir esto en pacientes que tienen alteraciones de su sensibilidad.
En el grado 3, la piel escaldada va a ser evidente, además va a haber una translucidez en la característica de su piel. Aquí ya el edema es totalmente extenso, hay presencia de frío, dolor y presencia de entumecimiento. Y en el grado 4 vamos a encontrar todos los signos anteriores complejizados, ¿cierto? Y que además vamos a poder evidenciar trastornos de tipo circulatorio, lo que nos va a indicar finalmente el nivel de daño, ¿ya? Y por lo tanto, claramente aquí la evolución puede ser mucho más compleja. Como podemos ver en esta diapositiva, vamos a desarrollar específicamente lo que es infiltración y tal como podemos ver en la imagen, entonces existe una infusión de un líquido fuera del espacio vascular. Por lo tanto, lo que nosotros veremos y observaremos en el paciente es un edema local que puede ser doloroso, que puede afectar la movilidad de la extremidad, lesionar la piel y generar un síndrome compartimental. Por lo tanto, las variedades de tratamiento van a depender de la gravedad de la presentación de esta complicación. Ahora, es muy importante que nosotros consideremos que la educación del paciente es primordial para la detección oportuna de este tipo de complicaciones. Es decir, al momento de instalar un dispositivo, hay que explicarle al paciente que esto es algo que puede pasar, que él va a sentir frío, va a sentir que se le inflama la mano, va a sentir una especie de malestar y que eso lo debe informar de manera inmediata para evitar, ¿cierto?, las presentaciones más complicadas de este tipo de complicaciones. Entonces, cuando estamos frente a una infiltración, lo primero que debemos hacer es parar la infusión, retirar el catéter, delimitar la zona, ya que está con presencia de edema, y elevar la extremidad afectada para favorecer la reabsorción de líquidos y la circulación linfática. Además, debemos de aplicar la escala de extravasación e infiltración para poder determinar el grado en el que ésta se encuentra. Debemos manejar el dolor del paciente y notificar esto como un evento adverso. También se recomienda, de acuerdo al consentimiento del paciente, el seguimiento fotográfico y en caso de que sea un catéter central el que generó una infiltración, debemos reevaluar el posicionamiento del dispositivo de manera radiográfica. También hay que considerar, de acuerdo al nivel de extensión y las características del daño, una evaluación por parte del Comité de Heridas y Ostomías, ya que muchas veces cuando nos encontramos con infiltraciones que son de máximo grado o con daño severo de los tejidos, muchas veces se requieren evaluaciones quirúrgicas para poder disminuir la tensión compartimental. Ahora nos vamos a la extravasación. Y así como dijimos anteriormente, aquí estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Una infiltración de un líquido en el área perivascular y en los tejidos subyacentes, pero este tiene características vesicantes o citotóxicos que van a generar un daño mucho más repentino, más rápido y severo. Como podemos ver en las imágenes, ¿ya? Incluso esto puede significar la amputación de una extremidad. En nuestro protocolo, nosotros elaboramos una lista para ustedes, para quienes quieran consultar en mayor profundidad, donde identificamos fármacos de amplio uso hospitalario que son irritantes y que son vesicantes. Aquí, de manera general, pusimos algunos ejemplos como dentro de los antibióticos, la vancomicina, que es de amplio uso, que muchas veces los usamos sin cautelar los efectos potencialmente vesicantes que puede tener en caso de que se infiltre. También las soluciones electrolíticas como el bicarbonato sódico, cloruro de potasio, gluconato cálcico, que los utilizamos también ampliamente, las drogas vasoactivas, ¿cierto? Algunos medicamentos que son antineoplásicos y soluciones hipertónicas que también los usamos bastante, el lorazepam, también anticonvulsivantes como la fenitoína. Entonces, los invitamos a que puedan profundizar en este tema y poder identificar los medicamentos que son irritantes y vesicantes y así orientarnos en la selección del dispositivo vascular adecuado para el paciente.
Dada la severidad de esta complicación, apareció una escala, que es la escala Millán de extravasación, que se utiliza tanto en el paciente neonatal, pediátrico y adulto, donde nos permite estadiar o graduar el daño tisular, siendo el estadio 1 eh, más compatible con una infiltración, versus un estadio 4 donde ya tenemos alteraciones circulatorias. Es importante que nosotros nos familiaricemos con esta escala, las apliquemos en extravasación para que podamos ir haciendo un seguimiento, porque muchas veces la extravasación, nosotros al identificarla nos va a impactar porque va a ser un daño muy rápido, pero esto va a seguir evolucionando en los días. Entonces es importante saber si existe o no progresión, y para eso necesitamos tener un instrumento que objetive esa información. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos frente a una extravasación? Lo primero es detener la infusión. Lo segundo es intentar aspirar la máxima cantidad del líquido que se instiló o se infundió de manera accidental en el tejido. La única excepción a esta regla es en el caso de los medios de contraste donde no se genera aspiración, ¿ya? En ningún caso debemos lavar, ¿ya? Porque por muy técnica push top, lo que nosotros vayamos a hacer, lo único que vamos a hacer va a ser arrastrar mayor cantidad de medicamento que generó la lesión, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, no se debe realizar ninguna especie de instilación de líquidos, a excepción de que el médico indica algún antídoto, siendo esto generalmente muy visto cuando la solución que se extravasa es citotóxica, ¿ya? Posterior a ello se debe retirar el catéter, y en ese momento no se debe generar presión, porque la presión va a hacer un mayor daño de los tejidos que ya están muy frágiles y, cierto, con alteración de la perfusión. Posterior a ello debemos delimitar la zona, elevar la extremidad, ya aplicar la escala de extravasación e infiltración y determinar el grado de daño a través de la escala de Millán. eh, Manejar el dolor de manera farmacológica o no farmacológica, y también podemos apoyarnos con compresas que sean secas pero frías, ya para generar vasoconstricción. ¿Ya? ¿Y por qué tienen que ser secas? Porque la humedad va a generar mayor vulnerabilidad de los tejidos y por lo tanto podemos generar una extensión de la lesión. ¿Ya? Aquí es muy importante saber que el tratamiento final de esta extravasación lo vamos a ir identificando con el pasar del tiempo, ya de las horas o de los días, ya que podemos terminar realizando una curación, ¿cierto? Con la asesoría de nuestro comité de heridas u ostomías, o incluso llevar a un paciente a un aseo quirúrgico o una amputación de su extremidad. Todo eso depende de la evolución y por eso es muy importante mantener la observación durante todo el proceso. El desplazamiento de los dispositivos es la movilización o la salida no intencional del catéter fuera de la vena, y que puede ocurrir debido a un aseguramiento inadecuado o deficiente, siendo este el principal factor de riesgo. Esto puede ocurrir en cualquier tipo de dispositivo. Eso quiere decir que cuando nosotros hablamos de un dispositivo periférico, este va a salir del espacio intravascular y por lo tanto tenemos un alto riesgo de generar una infiltración o una extravasación si seguimos administrando la solución, o en su defecto, si estamos hablando de un dispositivo central, puede que siga estando dentro del espacio intravascular, pero ya no en un lugar de seguridad. Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración de nuestro dispositivo y su funcionalidad, si detectamos un desplazamiento, eso quiere decir de que la distancia del catéter es distinta a la que estaba en los registros y que debe mantenerse desde la instalación, entonces debemos sugerir la evaluación radiográfica del dispositivo para asegurarnos de su correcta ubicación antes de la administración de medicamentos, ¿ya? Otros factores de riesgo importantes asociados al desplazamiento tienen que ver con el movimiento del brazo, siendo esto
un factor relevante en términos de que debemos educar al paciente, de que él sí puede mover el brazo, pero que debe tener ciertos cuidados asociados al dispositivo, ¿ya? Y en el caso de los pacientes que son neonatos o pediátricos, debemos asegurarnos especialmente que la fijación sea estable y disminuya los riesgos de desplazamiento debido a que el niño va a mantener su movilidad y el no alterar la movilidad de la extremidad, ya sea en el adulto o en el niño, también es parte de su proceso de recuperación. Aquí también es importante considerar la manipulación del paciente y eso quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos constantemente manipulando el acceso vascular o cuando el paciente tiene terapias que incluyen la movilización y no hemos trabajado los cuidados que tienen que ver, por ejemplo, con el paciente cuando va a bañarse, cuando va a caminar, cuando va a cambiarse de ropa, eso puede implicar un mayor riesgo de desplazamiento. Y asimismo, por ejemplo, cuando tenemos dispositivos que tienen varias llaves o varios tapones o conectores libres de aguja, estos tienen un alto riesgo de atrapamiento con la ropa de cama o con las mismas barandas, lo que también puede generar un desplazamiento del dispositivo. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando sospechamos el desplazamiento? Si este es evidente, lo que debemos hacer es parar la infusión, retirar el catéter e instalar un nuevo acceso en el caso de que sea un periférico y en el caso de que sea central debemos alertar inmediatamente al médico tratante y solicitar una evaluación radiográfica considerando sobre todo el tipo de soluciones que se pasan a través de esos catéteres. Cuando estamos frente a una obstrucción o una oclusión del dispositivo, estamos diciendo que estamos frente a una interrupción del flujo administrado de forma continua o bien es imposible o dificultuosa la introducción de soluciones a través del catéter en ausencia de acotamiento de cualquiera de sus anexos. Otra condición que nos indica que hay obstrucción o oclusión es cuando tenemos resistencia o imposibilidad de realizar la técnica push-stop-push que revisamos anteriormente con Pablo. Este tipo de complicaciones la podemos encontrar asociadas a cualquier tipo de dispositivo y en este sentido la evidencia es bien fuerte, dado que nos indica que la principal causa de este tipo de complicación es el operador dependencia, o sea, de las dificultades o el cuidado, el mantenimiento subóptimo de los dispositivos, dado que la técnica push-stop al dar un flujo turbulento nos debería asegurar de que vamos a mantener nuestro dispositivo permeable. Existen escasos factores de riesgo relacionados con este tipo de complicaciones relacionadas con factores intrínsecos, o sea, que sean propios del paciente. Y algunos de ellos son los pacientes que tienen enfermedad oncológica, los pacientes que tienen trastornos de su coagulación, los pacientes que están sometidos a tratamientos altamente irritantes y que pueden generar lo que antes revisamos como la cascada inflamatoria endotelial que nos puede llevar a una tromboflebitis y por lo tanto esa materia hemática puede generar una obstrucción del catéter e impedir el paso de las soluciones. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos frente a esta complicación? Existen dos criterios importantes para la toma de decisiones. La primera es el tiempo, es decir, si nosotros sospechamos que esta obstrucción o esta oclusión es reciente, lo que nosotros debemos hacer es aspirar con la jeringa y volver a hacer un push stop sin generar excesiva presión. Si sigue existiendo esta obstrucción u oclusión, debemos suspender el intento y en el caso de que estemos hablando de un catéter periférico, lo que debemos hacer es recambiarlo, ¿ya? Y en el caso de que sea central, la rama que está disfuncional, lo que debemos hacer es obturarla y rotularla para que quede en desuso y además informar al médico para que ya se esté evaluando la posibilidad de trasladar al paciente a otro tipo de acceso en caso de que sea posible. Y como todos los eventos antes revisados, debemos generar un reporte de evento adverso. Cuando nosotros hablamos de CASI, estamos hablando de las MARSI, específicamente de los accesos vasculares. Ya sabemos que
tanto para los periféricos como para los centrales, lo idóneo es la fijación con un apósito transparente adhesivo, los que tienen un adhesivo de acrilato, ¿ya? Y que permiten la visibilidad del sitio de inserción y de todo el área circundante. Entonces, cuando estamos frente a este tipo de complicaciones, lo que vamos a evidenciar va a ser un daño de la piel que resulta cuando la adhesión del adhesivo a la piel es más fuerte que la adhesión de las células de los estratos más superficiales de la piel. Entonces la podemos observar como un eritema, un desgarro, ¿ya? Que puede o no tener sangre asociada. Podemos encontrar también maceración, foliculitis y por lo tanto en ese caso debemos inmediatamente reportar este tipo de lesión, actuar rápidamente debido a que si no lo hacemos vamos a tener dificultades para la fijación del acceso. Estas lesiones pueden ocurrir tanto en los catéteres periféricos, ¿cierto? Y en los centrales porque no tiene que ver con el dispositivo propiamente tal, sino con sus elementos de fijación. Entonces, ¿cómo ocurren las CASI? El grado de descamación o pérdida de la piel varía según las condiciones de la piel. Aquí tenemos que considerar inmediatamente, por ejemplo, que un paciente crítico pasada 24 horas ya va a estar en un estado de desnutrición de su piel. Asimismo, también en aquellos pacientes con hospitalización prolongada o con cirugía compleja. También las características del adhesivo que como les comentaba anteriormente es acrilato y por lo tanto es muy sensible a la presión. Eh, Además, la frecuencia de exposición, y eso es un factor de riesgo general, ¿cierto? Porque en el caso de los pacientes que tienen acceso vascular, mientras tengan el acceso van a estar expuestos al adhesivo, por lo tanto, este factor se repite para todos los pacientes independiente del tipo de dispositivo que tengan. Y la aplicación y remoción frecuente, eso también es un factor de riesgo importante y también las tecnologías que nosotros asociamos al cuidado y la prevención de este tipo de lesiones, que la vamos a revisar a continuación. Algunos factores de riesgo importantes a considerar tienen que ver con las técnicas de aplicación de este tipo de apósitos, donde jamás debemos generar una tensión. Eso quiere decir que cuando nosotros aplicamos no debemos estirar el apósito, dado que estos tienen memorias de estiramiento. Entonces después cuando nosotros soltamos el apósito, esto genera una especie de microtensiones dentro de la piel y pueden generar las famosas flictenas, ¿cierto? Que después afectan tanto la adhesividad de los fijadores de dispositivos. Otro factor de riesgo es el no secar las soluciones antisépticas, o sea, no esperar a que actúen y que se evaporen. Y esto significa que al ocluir ya, o semi-ocluir un área con un microclima elevado, ya puede generar un daño, una respuesta irritativa de los estratos superficiales de la piel. También el uso de adhesivos que son altamente lacerantes y es por eso de que nosotros no debemos utilizar otro tipo de apósitos o de sistemas de fijación que no sean los transparentes adhesivos, que es lo más amigable con la piel y que además tiene cualidades de visibilidad y de control, ¿ya? Eh, y también otro factor importante a considerar es el uso de los removedores de adhesivos, ¿ya? En las pieles frágiles nosotros no deberíamos retirar adhesivos sin haber administrado este tipo de soluciones justamente para evitar en las áreas que están altamente expuestas a adhesivos generar esta especie de lesiones. Aquí podemos ver cómo el apósito transparente tiene un soporte y un adhesivo y este se adhiere a la piel y que con el tiempo y con la presión estos se empiezan a adherir fuertemente a la piel, ¿ya? Y cuando nosotros generamos un retiro traumático con una técnica incorrecta, lo que vamos a hacer va a ser un estiramiento de la piel que va a generar las condiciones para el desprendimiento de los estratos, ¿ya? O la respuesta inflamatoria de los estratos que al realizarse de manera reiterada va a generar finalmente una lesión de piel.
Entonces, cuando estamos frente a una CASI, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de CASI tenemos enfrente y qué grado de severidad tiene, ¿ya? No vamos a profundizar en esta clasificación porque en realidad son las mismas que las MARSI. Lo que tenemos que ver es si estamos frente a un eritema, si tenemos un desgarro o un skin tears, si tenemos una respuesta alérgica o una respuesta de contacto, o si tenemos maceración o foliculitis, ¿ya? Y una vez que nosotros identificamos el tipo de MARSI, podemos también llegar a la causa, ¿ya? Y por lo tanto establecer cuál va a ser el manejo de esta CASI. Asimismo, por ejemplo, si las pesquisamos en etapas muy iniciales, muy probablemente vamos a poder seguir haciendo el manejo inicial, pero con una técnica impecable. Esto significa que tenemos que preparar el área, si hay que debellar, si hay que potenciar la gestión del microclima, lo tenemos que hacer a través de un correcto uso de protector cutáneo, la espera de secado de los antisépticos y de protector cutáneo y la correcta aplicación del transparente adhesivo y que permita la estabilidad del dispositivo, pero además quede totalmente adherido, ¿ya? Para asegurarnos de que queda herméticamente sellado en la zona. Además, en el caso de que debamos retirar, siempre debemos utilizar removedores de adhesivo. En nuestro hospital nosotros no compramos productos en base a alcohol, por lo tanto el paciente no va a sentir ardor para poderlos utilizar. ¿Ya? La técnica de retiro de estos apósitos debe ser correcta a través de la técnica bajo lento, es decir, soporte a soporte. Y en el caso de que estas lesiones ya sean más severas y más complejas, en esa condición lo que nosotros debemos hacer es llamar al comité de heridas para que nos den alguna estrategia que nos permita recuperar rápidamente la indemnidad de esa piel. Ahora, toda vez que aparece una CASI, la recomendación siempre es notificar, porque esto es lo que a nosotros nos va a permitir analizar las tecnologías disponibles y también apoyar todas aquellas estrategias de mejora en la técnica y en la práctica que nos ayudan a disminuir la incidencia de este tipo de complicaciones, que son bastante frecuentes. Como podemos ver en esta imagen, que está hecha con una tela micropore que también tiene adhesivo de acrilato, podemos evidenciar cómo es la técnica bajo lento, ¿ya? Entonces, como se aprecia ahí, la técnica implica casi un enrolamiento de la tela, ya casi que se rocen los soportes a medida que vayan deslizándose por la piel y esto tiene que ser lentamente para evitar el desprendimiento de la piel. Otra complicación entonces es la trombosis, que la vamos a definir como la obstrucción de la circulación sanguínea ocasionada por un trombo. Esto ya lo revisamos cuando vimos la cadena entre flebitis y la consecuencia de tromboflebitis, ¿ya? Entonces, por el roce del catéter en el interior del espacio vascular, ocurre una respuesta inflamatoria que activa la cascada de coagulación y conjunto con eso la agregación plaquetaria, la activación de los factores de inflamación y finalmente se forma un trombo. ¿Ya? Aquí los factores de riesgo que son más significativos para el desarrollo de las trombosis son la edad avanzada, padecimiento de cáncer, diabetes, obesidad, la administración de quimioterapia en el plazo de un año hacia atrás y los pacientes que son trombofílicos o padecen de otro tipo de trastornos de la coagulación. Asimismo, es importante identificar los signos clínicos propios de esta complicación, que están más bien determinados por el edema, el dolor, la extremidad fría, el cambio de coloración de la extremidad. Y aquí la evidencia lo que nos recomienda es que cuando nosotros hagamos el examen físico de nuestro paciente, sobre todo aquellos que tienen PIC, ya que son uno de los pacientes que más riesgo tiene de desarrollo de trombosis asociada a acceso vascular, es incluir la observación de la simetría de las extremidades y la medición de la circunferencia del medio brazo en los pacientes adultos. En esa condición, si hay un aumento de 3 centímetros en esta circunferencia, es un predictor de que se está desarrollando una trombosis. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Y esta vez lo presentamos así porque hay que ser bien enfáticos. Muchas veces, institucionalmente y a nivel global, la
el pensamiento y la acción están relacionados con el retiro del catéter y la verdad de las cosas es que esa no es la actuación recomendada. Lo que debemos hacer primero es confirmar o descartar si el paciente efectivamente tenía trombosis. Para ello se requieren hacer las evaluaciones médicas pertinentes y en el caso de que se confirme, se debe realizar el manejo médico que corresponde. Entonces, una vez finalizado ese tratamiento médico, lo que hay que hacer es preguntarse si realmente tenemos que mantener este catéter, ¿ya? Si el catéter todavía lo necesitamos, el médico evaluará si este está funcional o no a través de los criterios de si refluye e infunde las soluciones sin problema. En el caso de que sea así, el médico puede determinar de que se mantenga el dispositivo. ¿Ya? En todo caso, al momento en que se hace la confirmación diagnóstica de trombosis en una extremidad donde hay un acceso vascular, lo que debemos hacer es notificar esto como un evento adverso para poder realizar el seguimiento del caso. Y para finalizar con las complicaciones más importantes que podemos encontrar, vamos a hablar de las CAPSI. Pero antes de poder desarrollar este tema, vamos a relacionar este concepto con toda infección que está asociada al torrente sanguíneo por razón de catéter, ¿ya? Sin embargo, y para los estudiosos y los que quieran seguir revisando en relación al tema, que es muy interesante desde el punto de vista de su línea científica, en la literatura podemos encontrar diferentes términos para referirnos a infecciones del torrente sanguíneo. Actualmente los términos que más se utilizan son CRBSI, que significa infección del torrente sanguíneo relacionada con el catéter, y las famosas CLABSI, que son las infecciones de torrente sanguíneo asociadas a la línea central, ¿ya? En esta condición, y debido a que muchas veces no se puede hacer el diagnóstico diferencial, la INS finalmente generó la terminología global, que es CAPSI, para poder incluir ambas terminologías, ¿ya? Aquí es muy importante considerar que esta complicación se puede dar tanto en los catéteres periféricos como en los centrales. Sin embargo, estamos mucho más sensibilizados por el impacto clínico que tiene, ¿cierto? Con las infecciones que son asociadas a los catéteres centrales. De todas maneras, es importante que logremos identificar los signos y los síntomas asociados a las infecciones de torrente sanguíneo, independiente del tipo de catéter que tenga el paciente. Las causas por las que se desarrolla esta complicación pueden ser determinadas como intraluminales o extraluminales, siendo las más importantes las extraluminales, ¿ya? Las que finalmente tienen que ver con todo lo que es cuidado y mantención del acceso vascular. Eso quiere decir la contaminación de las infusiones, la contaminación de los lúmenes y la manoportación a través del traspaso de microorganismos que están en la piel hacia las líneas del catéter, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros observamos esta imagen y simplemente tenemos una práctica impecable, muy difícilmente vamos a desarrollar un tipo de infección de torrente sanguíneo asociado a catéter, porque aquí está la mayor cantidad de razones etiológicas por las que se desarrollan estas infecciones. Y también hay causas que son intraluminales y que más bien tienen que ver con el proceso de instalación, cuando no se hace una preparación de la piel y se hace un arrastre de las bacterias que se encuentran en la piel hacia el espacio intravascular o cuando hay una diseminación patógena. Entonces, la gran pregunta es cómo las identificamos. Y a veces es así, tan claro como los vemos en las imágenes, donde es un incendio. O sea, está claramente aquí delimitado un signo de infección, eritema, edema, sensibilidad, puede haber drenaje en el sitio de inserción de líquido seropurulento o purulento franco, induración, ¿ya? Y aquí no queda nada más que evaluar si esto está diseminado o está circunscrito. Ahora, muchas veces también nos va a pasar que no vamos a verlo tan evidentemente, pero sí vamos a encontrar ciertos signos que nos van a orientar a la sospecha, ¿ya? Según nuestra norma del MinSal, se indica que todo paciente que tiene
un dispositivo central desde el día 1, ya la norma habla del central porque es lo que se vigila, ya, que presenta fiebre, o sea, temperatura sobre 38, hipotermia, temperatura bajo 36, hipotensión, ya, si presenta taquicardia, ya, o si presenta bradicardia o apnea, sobre todo los pacientes menores de 1 año, vamos a estar sospechando del desarrollo de una infección que tiene diseminación, ya una bacteriemia. Por lo tanto, en esa situación, ya sea, la vamos a notificar para que IAS la detecte en ese momento, o IAS lo va a hacer a través de sus vigilancias activas para poder hacer la confirmación de si esta infección realmente es una infección de torrente sanguíneo y definir el patógeno y junto con el médico el tratamiento, ¿ya? En esta circunstancia, eh, nosotros como los clínicos no podemos eximirnos de la responsabilidad de estar en la pesquisa precoz de estos signos y adelantarnos a las vigilancias precoz que puede realizar IAS para lograr alertar antes del compromiso hemodinámico del paciente. Ahora, el desarrollo de estas infecciones no es una sentencia, ¿ya? Esto significa de que no todo paciente que tenga catéter va a presentar una infección, dado que si se implementan las medidas correctas y nosotros realizamos una práctica impecable basada en evidencia, claramente vamos a bajar la incidencia, como podemos ver en esta diapositiva. Las medidas que tienen mayor evidencia son la selección del sitio de inserción que sea mayormente beneficioso para el paciente y disminuye los riesgos de complicación. Desde un punto de vista infeccioso, la zona menos recomendada es la zona femoral por razones conocidas, ¿ya? Y como pueden revisar en el protocolo, existen varias áreas que tienen, desde el punto de vista de la prevención de la infección, harta evidencia para poder ser las primeras selecciones en el caso de ser posible. Otra cosa importante es la preparación de la piel, ¿ya? Esto significa no solamente del antisepsis, sino que tiene que ver con el lavado previo, posteriormente la preparación con la clorexidina alcohólica y el dejar actuar el antiséptico. Posteriormente, la fijación de los catéteres se recomienda que no se realicen con puntos de sutura, sino que más bien sean con dispositivos externos, ya que cuando hay puntos muchas veces estos se trepanan, hay una pérdida de integridad de la piel y muchas veces tenemos signos de infección local y además favorecen el desplazamiento o el cizalleo del dispositivo, ¿ya? Y otro factor importante tiene que ver claramente con la manipulación, ¿ya? Si nosotros aplicamos la técnica ANT, ¿ya? Y cada vez que vamos a utilizar el dispositivo, aseptizamos las conexiones, preparamos nuestras soluciones en un área limpia, con una técnica correcta, y además las administramos, ¿cierto? De manera correcta, cautelando todas las vías de infección extraluminal, no vamos a presentar una alta incidencia de este tipo de complicaciones. Y ya para finalizar, ¿qué debemos hacer? Estar atentos, detectar los signos de manera precoz, ya sea los que son visibles y también aquellos que están enmascarados como los signos clínicos que revisamos anteriormente, informar al médico de manera precoz, notificar el evento adverso para activar, ¿cierto? A IAS en el caso de que ellos no lo hayan pesquisado aún a través de la vigilancia activa. Bueno, luego de haber revisado las complicaciones más prevalentes relacionadas con los accesos periféricos y centrales, aquí solamente nos queda enfatizar que el reporte de incidentes es la única forma que tenemos de activar todos los recursos institucionales para visibilizar las dificultades tecnológicas y prácticas que tenemos y que están afectando la calidad de la hospitalización de nuestros pacientes y la exposición a este tipo de complicaciones. Por lo tanto, en ningún caso, y esto es súper importante que todos lo comprendamos, las notificaciones no son punitivas.
Esto a nosotros nos permite tomar decisiones, mejorar la tecnología, evaluar inversión, capacitar personas y realizar estrategias que tengan un impacto. Por lo tanto, les pedimos encarecidamente que todos realicen el hábito de poder comenzar a activar las alarmas de seguimiento para poder proteger la salud de nuestros pacientes. Bueno, antes de despedirme, quiero dar las gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este módulo, que es el último, por haber visto los módulos anteriores. Esperamos que esto contribuya de alguna manera a la actualización de conocimiento, a la estandarización de criterios. Hemos dedicado este trabajo bien a conciencia con la intención de poder aportar a la valoración del cuidado de enfermería en nuestra institución. Y además les recuerdo que terminado ya de haber visto los videos, llega el momento de hacer la evaluación y posterior a ello ustedes deben agendar su hora de acuerdo a su tiempo libre para poder acceder a los talleres presenciales. Esperamos encontrarnos en diferentes instancias y que todo esto vaya mejorando la calidad del cuidado de enfermería y beneficie directamente a nuestros pacientes. Muchas gracias a todos ustedes.